Hola, ¿qué tal? Soy Christopher Rilton Redondo. ¿Y por qué estoy hablando así a los gritos? Bienvenidos a las Sandeces y los Días. Hoy voy a repasar un tema útil para futuros videos sobre teoría literaria. Vamos a revisar un ensayo de estética muy influyente en las letras hispanas. Hablo, por supuesto, de la deshumanización del arte, que está en el título del video, del filósofo español Ortega y Gasset. No voy a ahondar demasiado en la biografía de José Ortega y Gasset. Basta decir que Ortega y Gasset fue un filósofo español que nació en 1883 y murió en 1955. Su obra más conocida es La rebelión de las masas, de 1929. El ensayo La deshumanización del arte, que es el que nos trae aquí, fue publicado en 1925. Es un ensayo de estética, que no es el lugar donde te cortan la cabellera aquí en México, sino la rama de la filosofía dedicada al estudio de la belleza y el arte. La deshumanización del arte es un ensayo bastante cortito en el que Ortega reflexiona sobre las características de lo que él llama el arte nuevo, contrapuestas al estilo anterior inmediato. Pero, ¿a qué se refiere con el arte nuevo? Si el ensayo fue publicado en 1925, ustedes pueden suponer que el arte nuevo es la forma en la que Ortega y Gasset llama a los movimientos y corrientes de vanguardia de principios del siglo XX. El estilo anterior inmediato, entonces, es el arte del siglo XIX. ¿Y de dónde surge esta reflexión? Ortega y Gasset comienza el ensayo hablando de un fenómeno sociológico. Frente a las exposiciones del arte nuevo, el público en general reaccionaba de manera violenta y con mucha indignación, diciendo que esas extravagancias de las vanguardias no eran realmente arte. La razón por la que el gran público se indigna y se pone violento con el arte nuevo es porque no lo entiende. Y esta sería la primera característica del arte nuevo. El arte nuevo divide al público en dos clases de personas: quienes lo entienden y quienes no lo entienden. Alegrarse y sufrir con los destinos humanos que tal vez la obra de arte nos refiere o presenta es cosa muy diferente del verdadero goce estético. Esto lo dice Ortega para diferenciar el goce estético del contagio psíquico que se les presenta a las personas frente a un producto artístico, digamos, conmovedor. Conmovedor por las cosas humanas que le resultan interesantes a ese espectador promedio: pasiones, sentimientos, tragedias y otras cosas por el estilo. Para Ortega, la gran mayoría del público solo tolera las formas propiamente artísticas, las irrealidades y las fantasías del arte, en la medida en que no intercepten su percepción de las formas humanas. Para hacernos comprender este procedimiento, Ortega y Gasset nos propone algunas analogías. Una de ellas es la analogía de la ventana y el jardín. La analogía de la ventana y el jardín de Ortega y Gasset explica cómo el foco de la atención frente a una obra artística puede ajustarse para apreciar, por un lado, la obra de arte tal cual y por el otro los aspectos de la realidad en los cuales la obra se inspira. Supongamos que vemos un jardín afuera de nuestra casa a través de una ventana. Cuando focalizamos sobre el jardín, perdemos detalle del cristal de la ventana. Sin embargo, cuando focalizamos en el cristal, perdemos detalle del jardín. Entonces, ambas acciones son incompatibles. O el ojo percibe el jardín o percibe el cristal, pero no los dos al mismo tiempo. El cristal representa la obra artística propiamente, una pintura, una novela, una escultura o una película, mientras que el jardín representa aquello en lo que se inspira la obra de arte y que pertenece a la realidad como la percibimos. En la pintura, por ejemplo, los árboles que se intenta representar; en la novela, la tragedia de los personajes, que pueden ser muy parecidas a las tragedias que experimentan los lectores, etc. Ortega dice entonces: la mayoría de la gente es incapaz de acomodar su atención al vidrio y transparencia que es la obra de arte. En vez de esto, pasa a través de ella sin fijarse y va a revolcarse apasionadamente en la realidad humana que en la obra está aludida. Esto significa que, mientras que en la vida cotidiana conviene ver el jardín, o sea, compadecerse de que tu vecino se quede sin trabajo o de que tenga un hijo gravemente enfermo, al contemplar una obra de arte, nuestra atención deberá enfocarse en el cristal, cosa que normalmente no pasa, porque las personas por lo general confunden la obra, es decir, el cristal, con el jardín, o sea, las emociones que se sugieren en la obra de arte. Ortega en otro momento aclara que el ideal de un arte puro, es decir, un arte que no posee ninguna referencia a la realidad, a lo correspondiente al mundo humano o natural, es imposible. El arte requiere de las evocaciones de la realidad para ser entendido, pero, así como es imposible ese grado de abstracción total, la tendencia a purificar el arte lo más posible, desprendiéndolo de sus referencias naturales, es completamente válida y sobre todo deseable. Dice Ortega y Gasset:
En este proceso se llegará a un punto en el que el contenido humano de la obra sea tan escaso que casi no se le vea, haciendo a este tipo de obras artísticas imperceptibles para el gran público, solamente perceptibles para unas pocas personas con la suficiente sensibilidad artística. De aquí que Ortega y Gasset se refiere a este arte nuevo como arte para artistas, y no para la masa de los hombres, ya que para gozar de productos artísticos parciales, o sea, con mucha presencia de elementos humanos y naturales, no hace falta la sensibilidad artística, sino que basta con poseer sensibilidad humana. Ortega y Gasset introduce una nueva dicotomía, los conceptos de realidad vivida y realidad contemplada. La realidad vivida es lo mismo que decir realidad humana, es decir, el punto de vista humano en el que experimentamos las situaciones cotidianas, nuestras interacciones con las personas y con los objetos y el grado de proximidad emocional que tenemos con ellos. Para esto, Ortega y Gasset se vale de otra analogía más, la del hombre ilustre que agoniza. Mientras que para la esposa de este hombre, la muerte tiene el mayor valor de proximidad emocional, para un pintor que estuviera contemplando la escena con la intención de plasmarla en un lienzo, esta muerte queda objetivada en el cuadro como puro objeto de contemplación. Para Ortega, la realidad vivida es el punto de vista del que derivan los demás puntos de vista posibles. Un cuadro, una poesía donde no quedase resto alguno de las formas vividas, serían ininteligibles. No obstante, y pese a que la realidad vivida proporciona las mínimas referencias a la obra de arte para ser entendida por otros, la inclinación artística va en sentido contrario a la realidad vivida. Cuando Ortega y Gasset compara los objetos que pueden encontrarse en un cuadro contemporáneo y los objetos representados por un artista de los 1800, resalta que el pintor contemporáneo ha ido en contra de la realidad y la ha deformado, arrebatándole en la medida de lo posible su aspecto de realidad vivida, es decir, de realidad humana. Con las cosas representadas en el cuadro nuevo es imposible la convivencia. Tenemos pues que improvisar otras formas de trato por completo distinto del usual vivir las cosas. Hemos de crear e inventar actos inéditos que sean adecuados a aquellas figuras insólitas. Esta nueva vida, esta vida inventada previa anulación de la espontánea, es precisamente la comprensión y el goce artísticos. Son emociones secundarias que en nuestro artista interior provocan estos ultraobjetos. Son sentimientos específicamente estéticos. Convertir estos objetos naturales o habituales en objetos nuevos e irreales es el rasgo más importante del arte nuevo del que habla Ortega y Gasset. Esto es deshumanizar la realidad vivida. Esto es la deshumanización del arte. En el camino a la deshumanización del arte que emprenden los artistas nuevos, es decir, los artistas contemporáneos, Ortega y Gasset señala dos elementos fundamentales para tomar en cuenta. 1. Es impracticable prescindir de formas humanas y construir formas del todo originales. Pero, 2. Estilizar, o sea, tener voluntad de estilo, es el camino a la deshumanización del arte, pues es deformar lo real, desrealizar. La estilización no se trata de pintar algo que sea por completo distinto a los objetos de la realidad vivida, sino de pintar las cosas de manera que sugiera a los objetos reales, pero que se parezcan lo menos posible a estos. El placer estético para el artista nuevo emana de ese triunfo sobre lo humano. Por eso es preciso concretar la victoria y presentar en cada caso la víctima estrangulada. Dice Ortega, refiriéndose a esa presentación de un hombre lo menos parecido a un hombre en el arte contemporáneo. Como ya vimos en la alegoría de la ventana y el jardín, la percepción de la realidad vivida y la percepción de la forma artística son incompatibles. Es más, para el artista joven en tiempos de Ortega y Gasset, era tabú toda injerencia de lo humano en el arte y lo personal, por ser lo más humano de lo humano, debía ser evitado a toda costa. Y aquí Ortega nos proporciona otra dicotomía, la diferencia entre contagio psíquico y goce estético, de los cuales ya hemos hablado antes. No vale confundir la cosquilla con el regocijo. El arte no puede consistir en el contagio psíquico, porque este es un fenómeno inconsciente, y el arte ha de ser todo plena claridad, mediodía del intelecto. Para diferenciar a un fenómeno del otro, Ortega compara el contagio psíquico, o sea, empatizar con el destino de los personajes plasmados en la obra de arte, por ejemplo, con la cosquilla frente al regocijo, con la alegría de un borracho frente a la alegría de alguien que ha ganado la lotería. La diferencia radica en el motivo consciente
que genera la risa en el regocijo o la alegría en el ganador de la lotería. Para Ortega y Gasset, el arte romántico y el arte del siglo XIX en general provocan un placer que apenas mantiene conexión con su contenido. Este arte representa una especie de quid pro quo en donde el artista romántico, a falta de experiencia estética, le ofrece al espectador disfrutar de sí mismo, de la identificación con los sentimientos y las confesiones muy humanas del artista. Por ejemplo, en ese episodio de Los Simpson donde Lisa entra a un concurso de canto y compite contra una niña de nombre Clarissa Wellington. Al ver que Clarissa canta mucho mejor que Lisa, Homero le compone al vapor una canción a su hija que habla de lo genial que es Springfield, y en ella menciona a algunos de sus pintorescos habitantes. Entonces, Lisa, en lugar de brindarle una experiencia estética destacable, producto del dominio de su técnica y de su estilo, le dio a su público la emoción de mencionar sus nombres en una canción. Un buen ejemplo de contagio psíquico. El destino del hombre cotidiano es vivir su itinerario humano, mientras que la misión del poeta es inventar lo que no existe. El poeta aumenta el mundo, añadiendo a lo real, que ya está ahí por sí mismo, un irreal continente. Pero ¿cómo hace el poeta esta tarea de inventar, de estilizar, o sea, de deshumanizar? Ortega señala varios recursos que tiene el artista a su alcance y que aparecen con frecuencia en las obras del arte nuevo. El uso de la metáfora, la iconoclasia, la presencia de la ironía, entre otros. Si la metáfora es un recurso en el arsenal del artista para deshumanizar el arte, ¿eso significa que no había metáforas en el arte viejo? ¿Acaso los poetas del XIX no utilizaban metáforas? Para que la metáfora consiga el objetivo del arte nuevo de deshumanizar, Ortega y Gasset señala que debe tomar un camino inverso al que solía tomar en el arte más tradicional. Si la metáfora embellecía la realidad en la que se basaba la obra de arte en el pasado, en el arte nuevo afea esa realidad, la rebaja. Es decir, que si antes el cabello rubio de la mujer hermosa era de oro, para el arte nuevo es más parecido a, no sé, hebras de escoba o a, qué sé yo, cualquier otro objeto con una menor jerarquía que el oro. A esta metáfora que, en lugar de la grandilocuencia, busca la cotidianidad, Ortega y Gasset la llama la vuelta del revés. Bueno, no solo a la metáfora, sino en general a todo el espíritu deshumanizador en el arte nuevo, pues una de sus estrategias para alcanzar esta deshumanización consiste en ir en sentido contrario del movimiento espontáneo de la mente, que, como ya dijimos, es humana por ser natural y espontánea. Para Ortega y Gasset, el movimiento espontáneo de la mente va de los conceptos al mundo, es decir, usamos los conceptos para referirnos a las cosas de la realidad. Pero el arte deshumanizado hace lo contrario, deliberadamente busca realizar ideas porque ellas son en efecto irrealidades. Entonces, el arte nuevo busca dar plasticidad a las ideas, a lo subjetivo y a lo abstracto, y deja de interesarse en los objetos de la realidad cotidiana. De pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas, dice Ortega y Gasset. Y otra forma en que la metáfora del artista joven contribuye a la deshumanización del arte es, como ya sugerí, revirtiendo la jerarquía de la vida cotidiana. Desde el punto de vista humano, tienen las cosas un orden, una jerarquía determinada. Nos parecen unas muy importantes, otras menos y otras por completo insignificantes. Entonces, en el ejemplo que yo daba, la metáfora petrarquista asocia la cabellera rubia con el color del oro, dando a entender el gran valor de la belleza de la amada. Pero en una metáfora nueva que asociara el cabello rubio con, no sé, pasto seco, desde la perspectiva natural y espontánea del pensamiento muy humano, estaría desestimando la belleza de la cabellera rubia al compararla con pasto seco. Sin embargo, esto último no es realmente malo, me refiero a malo para las mujeres de cabello rubio al menos. Para satisfacer el ansia de deshumanizar, no es forzoso alterar las formas primarias de las cosas. Basta con invertir la jerarquía y hacer un arte donde aparezcan en primer plano, destacados y con aire monumental, los mínimos sucesos de la vida, dice Ortega en su ensayo. Pero el valor de esos mínimos sucesos puede ser muy alto desde la perspectiva subjetiva del artista joven. Sin embargo, son mínimos para lo que la mayoría de las personas esperan naturalmente del arte. O sea, grandilocuencia, belleza idealizada, temas trascendentales, cosas así.
Es imposible entender la trayectoria del arte desde el romanticismo hasta el día de hoy si no se toma en cuenta el temple negativo, la agresividad y la burla que hace el arte nuevo al arte viejo o al arte antiguo. Y esto es entendible, realmente comprensible y deseable. Básicamente porque cuando la historia del arte se mantiene sin grandes interrupciones por muchos siglos, esto tiende a acabar eventualmente con la originalidad. Pero aquí hay una ironía importante, porque ¿qué es el arte si no es la historia del arte? Entonces, esta contradicción se propone de la siguiente manera. El artista joven, el artista nuevo, que parece tener un amor al arte puro, no es en realidad alguien que odia al arte antiguo, y el odiar al arte antiguo no es en sí odiar el arte. La producción artística nueva desea despojarse de todo patetismo. Era una cosa muy seria el arte, casi hierática, dice Ortega y Gasset. La nueva inspiración es indefectiblemente cómica, sea cual fuera el contenido, es decir, el contenido no es necesariamente cómico, de hecho casi nunca lo es. Independientemente de esto, el arte mismo se hace broma a sí mismo. Con esto último, acerca del contenido no necesariamente cómico, me refiero a que no se trata de hacer obras cómicas en el mismo tenor en que las hacía Mark Twain, por ejemplo, el cual hizo muchas obras cómicas, pero que también corresponderían a un arte de tipo natural y humano. Más bien, el arte nuevo, cuando persigue crear arte puro, o lo más cercano al arte puro, pone el foco en las irrealidades, en la ficción, como ya hemos mencionado, y al hacer esto, el arte se reconoce como ficción, como farsa, es decir, como representación, como una cosa falsa que es la burla de sí mismo. El arte nuevo ridiculiza la percepción más tradicionalista del arte, que se veía a sí misma como salvadora del mundo, grandilocuente y monumental. Ortega señala que este aspecto es el que enfurece las sensibilidades menos actuales para su tiempo, y supongo que menos actuales para este tiempo también, porque esperan que el arte reclame los espacios, la atención y el trato solemne de las obras de antaño. Y por ello, cuando ven una pieza cubista o dadaísta que no exige ese trato porque no se lo toma en serio, la gente se irrita o se molesta. Ellos, es decir, quienes no poseen la sensibilidad nueva, llaman al arte joven farsa, con la acepción de desarreglado o de mal hecho. Pero Ortega nos recuerda que sería farsa si el arte actual pretendiese competir con el arte serio del pasado. En vez de reírse de alguien, sin víctima no hay comedia, el arte nuevo ridiculiza el arte. Y es aquí donde se cumple el irónico destino del que habla Ortega y Gasset. En esta aparente contradicción del arte aniquilando al arte, en realidad el arte se conserva y triunfa. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo arte, básicamente. Estas contradicciones son parte de la ironía que, en la opinión de gente como el crítico literario Wayne Booth o el mismo Lauro Zavala, se ha convertido en uno de los recursos retóricos más relevantes de la literatura contemporánea. Es decir, la ironía es uno de los recursos más importantes de la literatura contemporánea. Y esto mismo podemos extenderlo a las demás artes. Dudo mucho que a un joven de hoy le pueda interesar un verso, una pincelada, un sonido que no lleve dentro de sí un reflejo irónico, dice Ortega y Gasset. Ser artista, continúa Ortega, es no tomar en serio al hombre tan serio que somos cuando no somos artistas. Es decir, que el arte está por encima de la realidad al suscitar en el espectador horizontes de irrealidad, pero esa irrealidad tiene un valor intrascendente. Ok, regresemos brevemente a la sensibilidad de los menos actuales. Antes dijimos que entre este público surgía el enfado cuando se topaba con las irrealidades sugeridas por los artistas jóvenes. Esto se debía a que las obras del pasado poseían un aspecto de grandilocuencia y de profundidad y de seriedad, etcétera, etcétera. El arte del pasado tenía una vocación de trascendencia, era trascendente. El arte era trascendente en un doble sentido. Lo era por su tema, que solía consistir en los más graves problemas de la humanidad, y lo era por sí mismo, como potencia humana que prestaba justificación y dignidad a la especie humana. Por el contrario, en la estética nueva parece que el arte es más arte cuando empieza a alejarse de los aspectos más serios de la vida humana. Es también la intrascendencia un fenómeno de deshumanización artística. El arte se desenvuelve mejor en órbitas menos serias, más alejadas de los temas trascendentes que preocupan al ser humano, ya sean estos políticos, sociales, religiosos, filosóficos, etc. Si cabe decir que el arte salva al hombre, es solo porque le salva de la seriedad de la vida y suscita en él inesperada puericia.
Ok, la última analogía que propone Ortega y Gasset para ilustrar su idea de la deshumanización del arte está en la explicación de la intrascendencia de este. Ortega nos pide imaginar círculos concéntricos que representan la jerarquía de las preocupaciones e intereses humanos de todo tipo, vitales y culturales. En ellos, el radio parte de un punto central que representa nuestros supremos afanes, o sea, el sostén de nuestra persona, y mientras más larga es la línea que se traza del centro a la siguiente circunferencia, más liviana es esta preocupación. Pues bien, el arte, que en tiempos remotos se encontraba cerca del centro, como la política, la religión o la ciencia, hoy se aleja lo más posible, vaciándose de patetismo. La aspiración al arte puro no es, como suele creerse, una soberbia, sino, por el contrario, gran modestia. Al vaciarse el arte de patetismo humano, queda sin trascendencia alguna, solo como arte, sin más pretensión. La nueva estética ha abierto un, más que necesario, obligado camino sin retorno. Si esta estética de las vanguardias es relevante, es porque evidenció el agobio que padecen los artistas frente a la tradición que los precede. Antes de convertirse en repetición, el arte tenía que dar un volantazo e irse a estampar contra un muro con la esperanza de abrir un hueco y encontrar camino por el cual seguir transitando. A las objeciones habrá que añadir otra cosa, la insinuación de otro camino para el arte que no sea este deshumanizador ni reitere las vías usadas y abusadas. Es muy fácil gritar que el arte es siempre posible dentro de la tradición, mas esta frase confortable no sirve de nada al artista que espera, con el pincel o la pluma en la mano, una inspiración concreta. Recapitulemos a manera de resumen los aspectos más importantes tratados en este video con base en la lectura de Ortega. 1. El arte, para ser puro, emprende un camino en sentido contrario a la representación de la realidad vivida. 2. Si bien alcanzar el arte puro es imposible, el arte nuevo, es decir, las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, buscan alejarse lo más posible de la representación realista que hacían los estilos inmediatos anteriores, romanticismo, realismo y sus derivados. 3. Diferenciación entre goce estético y contagio psíquico. El primero es movido por las irrealidades del arte, el segundo por las experiencias humanas, o sea, la realidad vivida. 4. El arte nuevo tiende a la deshumanización del arte, es decir, a alejarse del contagio psíquico y de la representación fidedigna de la realidad. 5. Para deshumanizar, el arte ocupa varios recursos como la metáfora, la ironía, revertir la jerarquía de las cosas, etc. 6. El arte nuevo aborrece la seriedad del arte del pasado y busca la liviandad, la comicidad del arte puro. 7. La intrascendencia del arte contemporáneo es consecuencia del punto anterior. 8. El arte de vanguardia implica la imposibilidad de volver atrás. Este último punto es importante rescatarlo, ya que a muchos críticos de arte actuales, muchos de ellos, por cierto, tienen harta presencia en plataformas como YouTube, parece venirles bien borrar de una vez el paso de los movimientos de vanguardia. Muchas de sus críticas parecen sugerir, a veces veladamente, a veces explícitamente, que la sociedad debería retomar la estética del siglo XIX y hacer como que las vanguardias no pasaron. Si bien es cierto que hay muchos, pero muchos timadores haciéndole de artistas hoy en día, volver a contar historias como si viviéramos en la Inglaterra victoriana me parece de cobardes, honestamente. Hasta aquí este video. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios, compártelo con tus amigos. Si te gusta este contenido, suscríbete a esta pequeña comunidad de más de 40 seguidores. Saludos a mis tíos. Soy Christopher Milton Arredondo. Se van con mis mejores parabienes.